Pequeño anuncio, tuvimos que volver a grabar todo de nuevo porque no teníamos audio. Y el eco se escuchaba hasta fregada. Y ahora estamos aquí. Sufriendo. Así Pero es. feliz. Ahora sí. ¡Aló! Nosotras somos Azul Y Dora. ¡Bienvenidos! El día de hoy les ayudaremos en un tema con que todos los ilustradores se han preguntado una vez en su vida, ¿qué es el estilo de ilustración? ¡Tun, tun, tun! Sí, bastante dramático. El día de hoy vamos a ayudarles con algunas técnicas y tips que nos han ayudado a lo largo de nuestra corta carrera como ilustradoras, pero que nos han guiado en el largo y doloroso camino de encontrar un propio estilo de ilustración. En este video vamos a hacer algunos ejercicios que esperemos les ayuden también a ustedes. Bueno, a lo largo de nuestra carrera, y yo creo que por el resto de nuestra vida, si quieres seguir siendo ilustrador, amigo, se va a necesitar siempre tener un portafolio si quieres estar en una empresa, cosa que es un poquito difícil, pero se puede. En este portafolio que presentas a una empresa como ilustrador, es importante que muestres que tienes un estilo propio que manejas y que te sientes cómodo haciendo y que te identifica como ilustrador, pero también es importante que tú demuestres que sabes manejar diferentes estilos o adaptarte a diferentes situaciones como retos gráficos. Pero no se preocupen, el día de hoy les venimos ofreciendo unos ejercicios que les ayudarán en el futuro. En este ámbito existen por definición tres personillas que siempre van a tener básicamente las herramientas, que es el artista, el diseñador y el ilustrador. Todos cuentan con diferentes herramientas, pero lo que nos vamos a especializar hoy es el ilustrador, que somos nosotras. Bueno, en proceso apenas sí vamos. El ilustrador, la magia del ilustrador, es que junta tanto las partes técnicas de un diseñador gráfico, como esta parte de retórica, composición, concepto, todas esas cosas aburridas que a nadie le gustan. El sentimiento azul. No, eso es. Por otra parte, tenemos a los artistas, que también tomamos de ellos con la cuestión sentimental, emotiva y experimental. Bueno, la importancia de cada uno de estos tres, resumidamente, es que cada uno tiene un background distinto. Así como en los animes y películas. La misma. El artista, por su parte, utiliza técnicas un poco más manuales en la mayoría de los casos, cosas como pinceles, acuarela, óleo acrílicos, paletas, de escultura, grabado, fotografía, literatura, muchas cosas mágicas que usan los artistas. los diseñadores gráficos utilizan cuestiones un poco más digitales, un poco más técnicas como vectores, como mapas de bits, patrones, toda la suite de programas gráficos que utilizan los diseñadores. Sí. Y los ilustradores mezclamos lo mejor de los dos mundos y tenemos tanto la parte emotiva como la parte técnica. Es hora de trabajar. Primero vamos a hacer nuestra búsqueda. Bien. Lo importante es que tú veas referencias de estilos con los que tú quieras trabajar, con los que te puedas llegar a sentir cómodo. Obviamente para esto es que tú ya has ilustrado antes y simplemente no sabes qué estás haciendo con tu vida y tu estilo. Pero las nociones básicas de... ¿cómo se dice? Las partes del cuerpo. De la anatomía del cuerpo. Anatomía. Las nociones básicas de anatomía, en teoría ya las tienes. Primero es importante saber cómo funciona el cuerpo completo y real, para después saber cómo modificarlo y adaptarlo a las proporciones que a ti te interesen. Entonces es importante como fijarte ciertas cosas de ciertos estilos que te gusten. En colores, en detalles, por ejemplo, la composición, o sea, por ejemplo, aquí se ve el centro que está en el centro del personaje y alrededor hay diferentes elementos. Y aquí se ven cómo los colores afectan, acá es como más neones, acá son más como tranquilos. O sea, dan diferentes discursos cada uno de ellos.
Por ejemplo, en el lado de oso, ahora que nos va a explicar. O sea, por ejemplo, a mí me gusta mucho dibujar en cuanto a personajes que sean como muy largos o dependiendo como de qué características le quiero dar. Normalmente dibujo hombres y muy flacos y muy altos. O dibujo monstruos o demonios o cosas que están degolladas o decapitadas o... Ya me entendieron. Ese es el punto. Pero la verdad, o sea, seré sincera, a Azul le gusta mucho eso porque tiene en cierto sentido un sentimiento y yo creo que es más que nada por las poses y por la anatomía del ser. Siempre me ha gustado por eso, su estilo. También me gusta que la ilustración sea como muy detallada y muy cargada de elementos y normalmente yo hago line art. Yo no, sorry. Sorry. Pero eso es algo que ustedes van a ir descubriendo y van a ir trabajando y lo que les guste y lo que se acomoden es lo importante. Entonces vamos a hacer una pequeña búsqueda. Seleccionen alrededor de unas 3 imágenes con las que ustedes se sientan cómodos como referencia y de ahí vamos a trabajar. Bueno, nosotros que ya tenemos nuestras referencias ya guardadas, vamos a comenzar haciendo algo bastante extravagante e interesante. En el caso de Azu, Voy a hacer a un chico demonio, obviamente. y bueno, en mi caso, para hacerlo así como contrastante, voy a hacer a una monja o alguien, un ser divino de luz, algo así. Pero ya van a ver. ¡Privilegio! La idea es que empiecen con dibujos con los que ustedes se puedan sentir cómodos, igual elijan un tema o algo que a ustedes les pueda llamar la atención. Sí, por ejemplo, pues ya yo tomé este tipo de referencias que tienen que ver con las estrellas y con diferentes símbolos. Y en el caso de Azu, ella ya tomó sus referencias en cuanto a demonios y también, o sea, mucho color rojo, porque claro, Azu es color rojo. Y bueno, vamos a comenzar a empezar. ¡Sí! La idea es que obvio no se claven tratando de copiar la ilustración que tienen, pero tomen elementos que a ustedes les gustaría integrar. Entonces, bueno. Por ejemplo, a mí me llama mucho la atención el cómo está esta composición y las diferentes estrellas que se tienen. Y de este lado me gusta mucho cómo utilizan los colores y las diferentes flechas, elementos, básicamente. Y en el lado de Azu, Bueno, a mí me gusta mucho la línea muy pesada. Me gusta que los personajes estén más o menos de frente o muestren algún ángulo como muy fuerte de la cara. De plano, frente, porque yo no soy tan pro como Tony. No es cierto, bien mentiras. ¡Ey! ¡No! Empecemos. Sí. En esta etapa decidimos crear una ilustración sencilla con la que las dos nos sintiéramos muy cómodas dibujando, algo que nos gustara, algo que acostumbremos a dibujar o incluso hasta cierto punto tratar de copiar de algún otro artista. Por favor, nunca hagan plagio. Recuerden, siempre hagan algo original. Si tratan de copiar o si quieren aprender de otro artista, denle mucho crédito a esa persona porque se esforzó mucho en crear esas piezas. Para este punto estamos haciendo un bocetaje muy sencillo. En mi caso me gusta mucho hacer estructuras muy fuertes, o sea, concentrarme en cómo quiero que sea la composición de mi ilustración y pensar qué ángulos quiero presentar. En el caso de Antora, ella hace una ilustración mucho más compleja desde un principio. Ella empieza a pensar en todos los elementos que van a rodear a una figura y hace una especie de calidoscopio de elementos, los va colocando y de ahí empieza a detallar su ilustración. Cada una tiene un estilo de trabajo muy diferente y sigue pasos muy diferentes y eso lo hemos ido aprendiendo con el tiempo. La idea es siempre estar tratando de experimentar con cosas diferentes. En este caso estamos haciendo lo que ya conocemos, pero en otros videos vamos a hacer cosas completamente diferentes a lo que normalmente hacemos. Eso siempre nos va a ayudar a seguir mejorando y a cambiar ciertos detallitos. Eso es lo que hace que el estilo de ilustración de una persona crezca y evolucione. Al momento de pensar tu ilustración, es importante que desde un principio consideres qué composición quieres que tenga. Esa es la base de la ilustración. Que no solo sea un dibujo, sino que sea una composición de elementos y colores
ahí me empecé a pelear con Antora porque ella hace un bocetaje absurdamente rápido. Sus bocetajes son muy rápidos, pero porque justo compone primero la figura y luego detalla. En mi caso hago una composición muy sencilla, hago ciertos trazos que me van a dar como una guía de dónde quiero que estén las cosas y los elementos clave, y empiezo a detallar los elementos que son como más característicos para mí. Incluso la velocidad del trabajo de cada una influye un poco en el estilo gráfico que tiene cada una. El trabajo más rápido tiene una composición más completa, pero hay un poco menos de atención al detalle. Y por el otro lado, hay un trabajo que es mucho más lento, tiene un poco más de atención al detalle, pero al final la composición queda un poco por debajo. Es más sencilla, es un poco más limpia en ciertas cosas, pero al final es con lo que cada quien se sienta más cómodo. Y te casaban con el hermano o el primo del amigo del... Sí. No. Me gusta. Que yo lo voy a dejar fuera. Pobre chico. No, sí lo voy a probar. Le va a dar frío. Ponle una bufanda. Obvio. Mira. Buenas. ¿Es un Jimin? Sí. Jimin. Yo, buenas tardes. Exacto. Jimin. ¿De cuándo se cae todo? Se puede, así no. Estoy tratando de hacer flores y me están quedando todas raras. Uy, a ver eso. Bien, bocetas muy rápido. No, no tanto. Sí, ¿verdad que sí? ¿Las 20 veces dices que no? Andy, le hiciste un fondo. Ay, qué excelente. O sea, ¿viste mi porquería de que dibujé que pusieron en sueño? Está Majo y Fer. Bueno, este es el resultado de parte del ejercicio. Después. Aquí. Y recuerden, su estilo puede ir mejorando con todas estas herramientas que tenemos a su alcance, que pueden encontrar. Y pues, Sobre todo, sigan practicando.